En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 1, del verso 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre el pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean, familia en Cristo Jesús. Hoy meditamos el Evangelio de San Lucas, tomado en su capítulo 1, del verso 26 al 38. Hoy nos recuerda la Anunciación. Hoy el Evangelio nos hace un recordatorio del gran acontecimiento que la Iglesia celebra en Navidad. La Iglesia celebra un gran acontecimiento, fíjese bien. Por eso la Iglesia Católica es muy criticada. Es criticada porque mucha gente dice: ¿por qué la Iglesia Católica celebra el nacimiento de Jesús si Jesús no nació el 25? Pero la Iglesia no celebra una fecha. La Iglesia celebra el gran acontecimiento que todo un Dios vino a este mundo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Nosotros somos servidores del Señor. Escuche bien, nosotros somos servidores del Señor. Y por eso decimos: hágase en mí como has dicho. Aceptar la invitación, aceptar el llamado del Señor a cada uno de nosotros. El Señor nos hace una invitación, el Señor nos invita a participar, a formarnos, a prepararnos en esta vida mientras estamos todavía aquí caminando en el camino de la vida. A ejemplo de la Virgen María: hágase en mí como has dicho. Porque ustedes y yo somos servidores del Señor. Pero el ángel le dice a la Virgen: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fíjese que cuando la manifestación del ángel hacia la Virgen María, María dice: ¿pero cómo puede ser eso? El ángel le dice: el Señor te cubrirá con su sombra. Por eso desde entonces María es cubierta con la sombra del Señor. Fíjese muy bien, por eso dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso nada podrán hacer contra ella todo ataque del demonio. Han escuchado ustedes que desde el gran acontecimiento ha sido criticado María, ha sido difamada por Satanás. Satanás ha querido destruir, pero no ha podido, porque el poder del Altísimo
lo cubre con su sombra. Nada podrán hacer contra ella. Todo el ataque del demonio. Satanás detestó a la Madre de Cristo porque vino a traernos el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y con Satanás todos sus instrumentos que van contra la Virgen María, ese gran ataque que va contra la Virgen María, que dice que María es una cualquiera como todas las mujeres, que María no es virgen, pero la Biblia dice que María es virgen antes, en el parto y después del parto. Es una profecía que lo anunció el profeta Isaías. Y eso vamos a verlo si se cumplió o no se cumplió. ¿Cuántos instrumentos de Satanás critican contra la Virgen María? ¿Cuánta gente no critica contra de María? Y se llaman ser cristianos. Se llaman ser cristianos, dicen que creen en Jesús, que adoran a Jesús, pero que a María la quieren lejos. ¿Cómo es posible una persona con el título de cristiano dice que María es una mujer cualquiera? ¿Cómo puede ser que hay personas que estén en contra de la Virgen, en contra de María, cuando el Señor le dijo al ángel, el poder, dice el ángel, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra? Por eso es atacada, es criticada, es difamada la Virgen María. Imagínense. Por eso la Virgen, dicen los cristianos, la Virgen María, dicen los cristianos, pero ¿por qué odian a María, la Madre del Señor? ¿Por qué lo odian? Porque trajo al Emmanuel, porque ella se prestó como un instrumento para que ese Dios viniera con nosotros. Por eso dice el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, vamos a ver si lo que dice la palabra de Dios allá, mire el profeta Isaías cómo lo dice. El profeta Isaías en el capítulo 7, en el verso 14 dice, el Señor pues les dará esta señal. Es una señal nunca jamás antes vista, que una virgen va a quedar embarazada, que una virgen va a dar a luz. Es una señal, dice el profeta. Es una señal que va a acontecer. El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada. Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Qué dice la profecía? ¿Sí se cumplió o no se cumplió? ¿Qué dicen ustedes? La joven, la virgen, la doncella. ¿Es normal que una virgen dé a luz un hijo, que esté embarazada una joven? ¿Una virgen es normal eso? Eso no es normal para la humanidad. Pero Isaías dice, ¿se cumplió o no se cumplió? La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le ponen el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Virgen da a luz al Emmanuel. Y por eso, fíjese muy bien, por eso es lo que el profeta dice que es una profecía. Y por eso el Evangelio dice, para Dios nada es imposible. El verso 37 dice que para Dios nada es imposible. Que lo que para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Fíjese, en el verso 37 dice, para Dios nada imposible. ¿Por qué lo dice eso? Porque si ustedes agarran las Sagradas Escrituras y se ponen a estudiar, ustedes encontrarán donde la mujer de Manoma, la madre de Sansón, era estéril.
pero dio a luz a Sansón. Quedó embarazada. Isabel, la esposa de Zacarías, Isabel, a pesar de ser una persona ya de edad avanzada y estéril, dio a luz a Juan el Bautista. Lo que, mire, para Dios nada es imposible. Por eso la palabra del Señor nos dice, el profeta Isaías lo profetizó años antes de que aconteciera este gran acontecimiento. Y por eso en San Mateo 1:22 nos dice que si ese acontecimiento, dice que si esa profecía se cumplió o no se cumplió la profecía de Isaías. Por eso dice, en Mateo 1:22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Todo esto, entonces sí se cumplió, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. O sea que sí se cumplió, lo anunciado por el profeta Isaías sí se cumplió, dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sí se cumplió, sí está, el Emmanuel ha llegado y por eso hoy la guerra contra la Virgen María, las críticas, el desprecio, siendo llamarse cristianos, desprecian a María, critican de María, siendo la madre del Salvador, el Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías lo profetizó y la profecía se cumplió, dice San Mateo 1:22. Se cumplió, por eso, en el mismo Mateo 28:20. Por eso, el Emmanuel se ha quedado con nosotros, miren. Dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Si Mateo dice que se cumplió la profecía, Mateo 28:20 dice que sí. Mateo 1:22 dice que sí se cumplió, que de la Virgen sí se cumplió. Por eso Mateo 28:20 dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. El Emmanuel está con nosotros todos los días. Dios con nosotros. Está y sigue el Emmanuel participando. Por eso San Pablo en la carta de los Gálatas capítulo 2 en su verso 20, mire cómo lo dice Pablo a los Gálatas, dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Escúchelo. Dice Gálatas capítulo 2 verso 20, dice, y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ahora ya no vivo yo, es Cristo, es el Emmanuel que vive con nosotros. Y lo dice Pablo, ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces por eso el Evangelio de hoy, San Lucas lo dice. Mire cómo lo dice el Evangelio. La enseñanza del día de hoy del Evangelio de San Lucas, en su capítulo 1, su verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. El anuncio, la anunciación del ángel a María, pero el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús, será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo.
El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Por eso contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. El Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Usted cree? Para poder creer lo que anuncia el Evangelio, para poder creer lo que Jesús nos dice, necesitamos fe. Y esa fe no lo va a encontrar usted en cualquier parte. Esa fe lo va a encontrar usted a través de las Sagradas Escrituras. Cuando usted va a estudiar, cuando usted va a preparar, cuando usted va a participar de la Santa Eucaristía los días domingos, usted va a ir conociendo la fe a través de la palabra. Y eso lo dice Romanos 10:17. Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. La fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. De ahí nace la fe. Para usted creer, tiene que tener fe. Y como hay muchos que no tienen fe, por eso no creen, por eso la critican, por eso le hacen la guerra a María, por eso solamente creen en Jesús, pero a María no creen, no la quieren cerca del Señor, por ser una mujer cualquiera. Que María tuvo más hijos, eso es una gran mentira. Que Jesús tuvo más hermanos, eso sí lo dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús sí tuvo más hermanos, pero que María no tuvo más hijos. Por eso el Evangelio nos dice, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. No dice los niños, dice el niño, el hijo. ¿Y por qué hay muchas contradicciones? ¿Por qué hay muchos ataques contra la Virgen? Que no lo quieren, porque es una mujer cualquiera. María, el ángel, cuando la saluda, le dice, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Por eso dice el Evangelio, al inicio del Evangelio dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen, antes, virgen en el parto y virgen después del parto. ¿Cree usted eso? Si usted cree esto, es porque usted está estudiando la palabra, es porque usted está escuchando la palabra, porque solamente por medio de la palabra nace y se fortalece la fe. Y cuando nosotros por la fe, yo voy al encuentro del Emmanuel. Por la fe, yo participo, fíjese, en la Santa Eucaristía. Por eso, San Juan capítulo 6, verso 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Usted tiene fe? ¿Usted cree? Si usted cree es porque usted tiene fe. Y si usted tiene fe es porque usted se está preparando a través de las Sagradas Escrituras, a través de las predicaciones. Usted está escuchando las predicaciones, usted está escuchando la palabra del Señor y es por eso que usted sí cree. Por eso el Señor nos hace la invitación. Nosotros somos servidores del Señor. Y podemos decir, como a ejemplo de la Virgen María, hágase en mí como has dicho. Y vayamos a formarnos, a prepararnos para poder, a través de la fe, poder decir, aceptar y reconocer al Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Usted permanece con el Señor? ¿En qué forma permanece usted? Si usted no participa de la Santa Eucaristía. Por eso dice, el que comulga tiene vida eterna. El que come mi carne, dice, o sea, el que comulga. Y el que no comulga no tiene vida eterna. Lo dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.
Entonces, eso lo dice el Señor en San Juan 6:51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Pero si usted no está comiendo del pan, usted no está participando de la Santa Eucaristía, ¿cómo va a vivir usted para siempre? ¿Cómo? Si en lugar de perseverar, de pertenecer a la verdadera iglesia de Jesucristo, usted está criticando en contra de lo que Dios ha hecho. El gran acontecimiento que la Iglesia Católica celebra en la Navidad, el gran acontecimiento que todo un Dios ha bajado a esta tierra, el Emmanuel, para quedarse con nosotros, Dios con nosotros. Mateo 28:20 lo dice, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso, en San Juan 15:5-7, mire cómo lo dice San Juan. El mismo San Juan lo expresa así. San Juan 15:7 dice, mientras ustedes permanezcan, San Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. San Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Eso lo dice Jesús. Si permanecemos, si participamos del sacramento de la Santa Eucaristía, comulgamos, podemos dar muchos frutos. Si no tenemos vida, pues ¿cómo vamos a dar frutos? Por eso en el verso 7 dice, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Eso es lo que nos dice el Señor. Y por eso Pablo en la carta de Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4, en su verso 13 dice, mientras llego, dedícate a la lectura de la predicación y a la enseñanza. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. Eso lo dice Pablo, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la intervención profética. No descuides ese don, ese llamado. Ese llamado es un don que has recibido de parte de los pastores de la iglesia, de los apóstoles, de los profetas. Recuerda de lo que profetizó Isaías, la anunciación que toda una virgen iba a dar a luz un hijo. Entonces, esa es la invitación que la iglesia hoy recuerda, la anunciación que todo un Dios vino a nosotros y que María se presta como un instrumento para poder llegar el Emmanuel aquí con nosotros. Entonces, queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús, la invitación es a que nosotros busquemos a través de la palabra, no nos dejemos engañar. Hay muchos, fíjense bien, hay muchos instrumentos de Satanás. ¿Sí? Satanás tiene sus discípulos, Satanás tiene también su gente para poder engañar. Se han dejado arrastrar y ellos arrastran a los demás. Eso es lo que el Evangelio hoy nos enseña. El acontecimiento que aconteció con María, una virgen, una joven, una doncella. Miren, la palabra del Señor nos viene a explicar claro, ya queda en ustedes, queda en mí, creer o no creer. Que Dios Padre Todopoderoso nos bendiga, nos guarde y nos protege. Que sea la voluntad del Señor que esta semilla regada en nuestros corazones dé mucho fruto, como lo dice San Juan 15:5 a San Juan 15:7. Que Dios Todopoderoso nos guarde y nos protege. Y nos encomendamos al Señor diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.